Qué bueno tenerlos aquí con nosotros en este espacio. Vamos a empezar y les quiero contar un poquito, primero que todo, cuál es el objetivo de la charla, que es uno muy simple. Es identificar cómo a través de la unión del derecho, la tecnología y el diseño podemos generar experiencias legales más amigables en nuestras empresas, ¿cierto? Normalmente vemos que el derecho es una ciencia muy aislada, que es distinta, que es muy técnica, pero recientemente nos hemos dado cuenta que la tecnología y el diseño juegan un papel muy importante para complementarlos. Entonces, eh, antes de empezar con el contenido, nos encantaría como que nos conocieran a quienes vamos a estar hoy hablando en esta charla. Entonces, en primer lugar, pasamos a hacer la presentación. Le voy a dar la palabra a Gaby para que se empiece presentando y nos cuentes, Gaby, de dónde vienes y por qué nos acompañas hoy. Gracias, Sara. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Gabriela Cala, yo soy la abogada de Substank. Manejo todo el tema también como interno y pues abogada de Trora y Substank, pero también en desarrollo de producto. Tengo experiencia en asesorar numerosas empresas en su desarrollo de producto en el mundo digital y en todos los retos que eso supone a través de toda Latinoamérica. Mil gracias, Gaby. Qué bueno tenerte aquí. Vero, cuéntanos tú. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegro muchísimo de estar acá con ustedes. Yo soy Verónica Bustamante, CMO de DoClick. Me encargo de todo el tema de mercadeo y además comercial. Llego acá a esta charla siendo ingeniera de diseño de producto con énfasis en mercadeo y realmente feliz de poder mostrarles a ustedes cómo se unen estas dos disciplinas para generar una excelente experiencia en el usuario. Mil gracias, Vero. Bueno, por último me presento yo, mi nombre es Sara, yo soy cofundadora y CEO de DoClick, soy abogada, tengo experiencia principalmente en temas de derecho comercial, corporativo y muchísimo gusto por el tema de la innovación legal y todo lo que tenga que ver con tecnología. Un gusto estar aquí nosotros con ustedes. Siéntanse libres de escribirnos por el chat, de irnos poniendo sus mensajitos, que nosotros vamos a ir haciendo la presentación y cuando encontremos el momento les vamos a ir respondiendo. Les recomendamos ayudarnos a silenciar los micrófonos y quitar las cámaras para que no afectemos como el rendimiento de la grabación y ahorita en la sesión de preguntas las volvemos a encender para escucharlos. Bueno, para empezar, quiero contarles un poquito cómo quiero que nos situemos en las diferentes personas que afecta o que influyen en el día a día de una empresa, ¿cierto? A esos involucrados los llamamos stakeholders. Las empresas tienen stakeholders internos y externos que son la razón de ser de las empresas, ¿cierto? Ahí encontramos empleados, encontramos clientes, encontramos proveedores, accionistas y con todos ellos vivimos experiencias legales, ¿cierto? Indudablemente, porque en las compañías siempre hay procesos de negociación, hay procesos de contratación, hay procesos de asociación, entonces con todo se vive como procesos y experiencias legales que tienen que existir. La pregunta es cómo podemos hacer esas experiencias mucho más fáciles, mucho más amigables, mucho más cercanas para esos usuarios, para que ellos se enamoren no solo de nuestros productos y servicios, sino también como de esos procesos al interior de nuestra empresa. Entonces, aquí les quiero empezar mostrando una experiencia no tan agradable, es un ejemplo que vamos a ver como un poquito más alejado del usuario y que tiene gran oportunidad de mejora para que luego veamos la comparación de haciendo unos pequeños cambios, cómo puede llegar a mejorar esa experiencia. Entonces, les quiero poner un ejemplo con una empresa, en este caso estamos hablando de una startup que une ferreteros con constructoras, ¿cierto? Lo que busca es unir demanda y oferta y que los ferreteros puedan promocionar sus productos en una plataforma y que los pueda adquirir una constructora para usarlos en las obras que ejecuta. Entonces, pues obviamente la empresa tiene esa necesidad de ir a conseguir esos usuarios ferreteros
para poder tener flujo en su plataforma. Entonces aquí les quiero mostrar el proceso del contacto con el cliente desde el primer contacto, la negociación, el contrato y la firma del contrato. En el primer contrato, situándonos en el primer punto, que es el contacto comercial con el ferretero, les pongo un ejemplo. Imagínense que la empresa contacta a ese ferretero por email, ¿cierto? A través de una persona que se encarga del área comercial. Entonces, si digamos se llama don Julio le mandan un correo que dice: hola, somos la empresa tal, unimos ferreteros con constructoras, qué bueno que nos conozcan. Ahí, digamos que en ese contacto pusimos que el sentimiento es neutro, no existe como digamos un sentimiento de felicidad o un sentimiento negativo por parte del ferretero, pues porque está la expectativa normalmente en el primer contacto comercial, no sabemos a qué nos vamos a tener. Luego está el proceso de negociación. En este caso, don Julio recibe por email las características de la negociación, pero no hay una persona ahí que le diga, que le explique en qué consiste la negociación, cuáles son las tarifas, cuáles son las comisiones, los beneficios, etcétera. Entonces ahí digamos que consideramos, según nuestra experiencia, que ese es como un punto negativo, porque la persona no está pudiendo negociar como tal las condiciones del negocio o de lo que se quiere lograr. Lo tercero es que don Julio recibe un contrato. Este contrato es un contrato largo, un contrato en Arial 12, tradicional, con lenguaje muy jurídico, de 16 páginas. Y pues aquí quiero preguntarles a ustedes qué opinan de cuál podría ser el sentimiento de Julio al recibir un documento de estas características, y si les ha pasado, si ustedes de pronto en una negociación o en algún tipo de proceso con alguna empresa han recibido un documento de esas características. Si nos pueden contar por el chat qué se les ocurre que va a ser la reacción de don Julio. Bueno, aquí ya nos escriben. Carlos nos dice que miedo. Y Carlos nos dice que ni lo lee porque le urge el servicio, no los va a leer, pereza de leer, rechazo de plano. Así es, ese digamos es el sentimiento, es un sentimiento negativo porque es difícil para un ferretero recibir un documento de esa magnitud y esperar como que se entienda a profundidad. Y finalmente, en el tema de la firma del contrato, se le envía un contrato físicamente con un mensajero para que lo firme. Entonces está don Julio ahí, don Julio lo van a llamar porque va a ir un mensajero y entonces está pendiente de que lo llamen. Cuando lo llaman, no, es que salí un momentico, no estoy en el local, etcétera. ¿Cómo creen? Y no sé si en sus empresas todavía firman los documentos físicamente, cómo lo perciben, cómo lo ven y si les ha tocado vivirlo, y también qué creen, pónganos ahí también en el chat, cuál creen que va a ser la reacción de don Julio al recibir, digamos, el contrato físicamente por parte de un mensajero para firmarlo y devolverlo a la empresa. Pone lento los procesos, dice Laura. Totalmente. Totalmente. Ese es el resumen, Laura, precisamente la eficiencia, la dificultad de hacer el proceso fácil, rápido, de cerrar el negocio de una forma sencilla. Aquí Carlos nos dice que por Rappi, y termina siendo difícil, incluso por Rappi o ese tipo de plataformas. Muchas ocasiones se pierde la ida porque la persona no está, nos dice Andrea. Así es. Así es, precisamente lo que ustedes están diciendo es desde nuestra experiencia lo que va a sentir el ferretero, va a sentir que el documento pues va a tener lentitud al momento de la firma porque o él no está o le toca coordinar con un mensajero, mejor dicho, no hay facilidad. Perfecto. Ahora revisemos entonces cómo podemos hacer este proceso una experiencia muchísimo más agradable para el usuario. Lo que vamos a ver es para cada uno de estos pasos, qué metodología o qué proceso podemos aplicar
y posteriormente vemos aplicando esto qué pasa en un antes y un después. ¿Listo? Entonces, para todo el tema de contacto y negociación, aquí es muy importante que apliquemos el Customer Centricity, que tiene un objetivo y es enfocarse en las necesidades del cliente con el fin de generar satisfacción y fidelidad. Por esto es muy importante conocer bien a quién le estamos hablando y a quién le estamos llegando. En el tercer paso, que es todo el tema del contrato, vamos a aplicar la metodología del Legal Design. Yo ya les voy a contar qué es, pero primero quiero que algunos me vayan diciendo qué han escuchado, qué conocen o si lo han aplicado en sus empresas. Por el chat me pueden ir escribiendo. Me gustaría saber cómo qué tanto conocimiento tienen de este tema. Vamos a dar un minutico. Cuéntenos si no les... Pero Steven dice que es la primera vez que escucha el término. Perfecto, Steven, súper. Carlos dice que entiende que es usar el diseño para que los documentos jurídicos estén pensados en el usuario y no en los abogados. Perfecto. Sí, Carlos, así es, vas muy cerca. Así es. Y una última, ¿quién se atreve a contarme un poquito? Alguien que de pronto tenga una empresa y ya lo haya empezado a aplicar en algún proceso legal. Listo. Creo que no es un término muy conocido. Listo. Perfecto. Perfecto, me encanta que les interese el tema, que estén acá para conocer. El Legal Design parte de una metodología que no sé si han escuchado y es el Design Thinking, ¿cierto? El Design Thinking se enfoca en resolver problemas de los usuarios. Acá en el Legal Design lo que vamos a hacer es que vamos a tratar y lograr que los servicios legales se presten de una manera más cercana, amigable y simple. Es generar empatía, es entender quién está al otro lado. Yo no soy abogada, pero los abogados normalmente hablan de una manera muy técnica, prestan los servicios de una manera un poquito compleja que no todo el mundo entiende. Entonces es lograr que tanto los abogados como los procesos se pongan en los zapatos del usuario final para que todo sea mucho más simple y que lo puedan comprender, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar un ejemplo un poquito más cercano para que entendamos bien de qué se trata la metodología. Finalmente, para el cuarto paso, que es la firma del contrato, podemos apoyarnos de la tecnología, que la tecnología es prestar servicios más cercanos y eficientes para mejorar la experiencia de punto a punta. Ahora, miremos cómo sería la experiencia de don Julio si aplicamos estos procesos, estas metodologías que les dije anteriormente. Para los pasos del contacto comercial y la negociación, en donde nos enfocamos en el Customer Centricity, vamos a pasar de un NN, que es un usuario que yo tengo en una base de datos, que yo tengo identificado con un número, que yo simplemente replico correos de forma masiva, a conocer a nuestro cliente, a entender muy bien su perfil, quién es, cuántos años tiene, dónde trabaja, qué sexo, el nivel educativo, el estrato, cuál es su personalidad, cuáles son sus motivaciones y sus dolores. Esto es supremamente importante. Y acá nosotros les venimos a hablar de temas legales y de tecnología, pero para poder garantizar una buena experiencia en todos esos stakeholders, debemos partir del usuario. ¿A quién le estoy hablando? Si es un accionista, si es un empleado, si es un proveedor, todos son supremamente diferentes. Entonces tenemos que garantizar que los conocemos para poder prestar ese proceso legal de la mejor manera. Ahora, en el tema del contrato, hablemos del Legal Design. Entonces, don Julio recibe un contrato de 16 páginas, extenso, con lenguaje un poco inentendible, ¿cierto? Que es el tradicional, donde yo normalmente ojeo o si conozco, pues leo un poco más, pero por lo general no hay como ese entendimiento, no me tomo el tiempo de entenderlo. Aquí pasamos a un contrato digital
que tiene aplicada la metodología del legal design, que se enfoca en entender cuál es el problema, cuáles son los dolores exactamente de ese contrato, para yo poder rediseñar un contrato mucho más entendible, mucho más simple, limpio, con jerarquía, que facilita la lectura, digamos, apoyarnos en ejemplos, en numeración, en ilustraciones, que va a ser mucho más comprensible ese contrato, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar también un caso de éxito para que aterricen un poquito más cómo se logra ese contrato de legal design. Acá le doy la palabra a Gaby para que nos cuente un poco de la tecnología. Gracias, Vero. Entonces también en todo este proceso la tecnología puede ser una herramienta súper útil para que nosotros nos apoyemos en la firma del contrato, sobre todo, y sea un proceso más cercano y mucho más fácil para don Julio o para todos los usuarios que lo estemos utilizando. Entonces, pues SAPSign, que es una de estas herramientas tecnológicas que nos ayuda a que el proceso sea rápido. Entonces pasamos de tener bibliotecas en donde guardamos los contratos archivados en documentos que a lo mejor se puedan perder, que tienen el problema de si alguien no está en la oficina o lo que sea, a poder guardar nuestros documentos en el sistema operativo que utilicemos, por ejemplo, OneDrive. Entonces lo firmamos y se carga automáticamente sin tener que depender del documento físico. Además, también muchas empresas normalmente tienen contratos estándares en donde tienen que cambiar cosas muy chiquitas, por ejemplo, el nombre de la persona, ya no es don Julio, sino doña Pepita, o la cédula, pero en general el grueso del contrato es lo mismo. Antes tenemos que esperar a que las personas nos respondan, a que don Julio nos dé sus datos, pasan días, nos completa la información para llenar el documento, mientras que por herramientas tecnológicas como SAPSign lo podemos hacer en segundos porque se llena una plantilla automática que llena la persona por WhatsApp. De hecho, le enviamos el link y ya simplemente el contrato se complementa de manera automática. También el tema del envío, como habíamos dicho antes. Entonces, como dijo Sara al principio, don Julio tiene que esperar en su casa mientras que llega la persona, el mensajero, no puede salir, los tiempos se demora, versus con herramientas tecnológicas como SAPSign, hacerlo en segundos por WhatsApp, que además pues todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Que esto es muy importante. El tema también de los contratos y de algunas herramientas tecnológicas es que pueden ser complicadas de entender para los usuarios, pero esta herramienta puntualmente es súper sencilla, está diseñada para todas las personas. Un don Julio que digamos que tenga 75 años lo puede usar porque se envía el link por WhatsApp y todas las personas usan WhatsApp. Y por último, también el tema de seguridad es muy importante. Nosotros pensamos normalmente que una firma manuscrita es mucho más segura, pero realmente es porque tenemos esta idea porque es lo que estamos acostumbrados a ver en los contratos. Pero realmente cómo funciona es que, pues si somos honestos, una firma manuscrita es mucho más fácil de falsificar que una firma electrónica. Entonces, las herramientas tecnológicas como SAPSign nos ayudan a saber cómo a tener la seguridad de que el documento sí está firmado por la persona que es, no está adulterado y que es el documento realmente que queremos negociar. Entonces, pues hay dos caminos completamente diferentes, si lo hacemos de la manera tradicional o si nos apoyamos en herramientas tecnológicas. Y bueno, todo esto cambia completamente el panorama. Entonces, pasamos de tener a un cliente o a una persona que estaba tal vez un poco ajena al proceso, en donde un proceso de negociación de un contrato puede tardar mucho tiempo, puede ser más costoso, a vincularlo a hacer toda parte del proceso. Entonces ya don Julio en cada una de estas etapas se siente mucho más contento y satisfecho con el proceso, no le parece un proceso dispendioso, no es un contrato que no pueda entender, sino al contrario, entiende perfectamente lo que está negociando y sus deberes, y asimismo lo puede firmar muy fácilmente y tiene plena seguridad las dos partes, tanto don Julio como la empresa, de que ese es el contrato que realmente firmaron. Bueno, entonces en esta parte vamos a pasar de un par de casos de éxito que tuvimos en DoClick y en SAPSign. Vamos a empezar con este caso de éxito que tuvimos en DoClick con nuestro cliente Agrap. Agrap se encarga de unir inversionistas, de conectar inversionistas con agricultores para financiar sus proyectos productivos. Este caso es un caso espectacular que lo gozamos muchísimo porque teníamos un gran reto, y es que Agrap firma con los agricultores
un contrato de cuentas en participación y muchas veces este contrato demoraba las negociaciones, ¿sí? Porque al ser un contrato tan, digamos, largo, complejo, difícil de entender, pues había desconfianza, habían demoras y es muy importante, que es por eso que yo les decía, hay que analizar a quién le estoy hablando, quién es ese usuario final para poder agilizar esas negociaciones y generar mayor confianza. Entonces, como les mencioné anteriormente, les voy a contar un poquito de las etapas que se aplican en la metodología de Legal Design para que ustedes comprendan un poco el tema. Entonces, lo primero es cómo iniciábamos nosotros la charla, el análisis del perfil del agricultor en este caso era supremamente importante, en donde voy a analizar dónde vive, con quién vive, la edad, las motivaciones, los dolores, la percepción que tiene de Agrap, cómo le fue con la negociación, etcétera. Luego voy a analizar el Customer Journey Map, porque no solamente, como les mencionaba, se trata del contrato y de la firma, sino de la experiencia alrededor, de los puntos de contacto que tiene Agrap o la empresa con ese usuario final, analizar muy bien cómo se hace, quién los hace, qué se dice, qué medios se utilizan. Luego tuvimos una actividad muy chévere que nosotros la llamamos Highlighter, en donde se les entrega de manera impresa pues o digital los contratos y ellos pueden subrayar las partes que entienden y que no entienden, ¿sí? Esto nos permite a nosotros analizar muy bien en cuanto a la parte legal, jurídica y de negociación, qué están comprendiendo y qué se les dificulta. Luego tuvimos unas conversaciones con esos agricultores ya más profundidad, entenderlo, hablar de manera más relajada, qué esperaría usted, qué le gustaría encontrar en este gran aliado que es Agrap, cómo lo podemos hacer mucho más fácil y todo esto nos permitió pues generar un prototipo de contrato aplicando la metodología del Legal Design. Entonces, dentro de la metodología del Legal Design lo que vamos a hacer es empatizar con ese usuario final, definir cuáles van a ser nuestros objetivos, idear todas esas propuestas que tenemos, prototipar y finalmente evaluar. Como resultado, aquí les voy a mostrar el antes y el después de algunas de las paginitas del contrato. Primero les quiero mencionar que el lenguaje es supremamente importante. Vamos a pasar de tener un contrato a algo que denominamos acuerdo, pero sigue siendo el mismo contrato de cuentas en participación, simplemente que dentro del Legal Design vamos a utilizar un lenguaje mucho más cercano y mucho más amigable. Entonces acá pueden ver cómo pasamos de un simple contrato del tradicional que conocemos a algo que se ve como un acuerdo que está personalizado para mí, que yo voy a comprender, en este caso el agricultor va a sentir muchísima más confianza y va a poder entender lo que le están ofreciendo. Entonces, acá le doy la palabra a Gaby. Gracias, Vero. Y pues otro caso también que nosotros tenemos de éxito en Subsign es la tienda Romance. Entonces, Romance es una tienda de ropa femenina en Brasil y ellos estaban en un proyecto de expansión de sus negocios a lo largo de Brasil. Ellos operan con distribuidores, entonces tenían que negociar el contrato de distribución con diferentes tiendas a lo largo de Brasil y bueno, eventualmente firmarlo. Entonces, como les había dicho, pues digamos que antes había que enviar el contrato, esperar a que las personas lo firmaran, se demoraba tiempo y eso también, el tiempo implica gastos adicionales. Entonces, pues nada más el hecho de imprimir el contrato más todos los anexos, que termina siendo un paquete gigante, más el envío de los documentos. Adicionalmente, muchas veces los documentos se pierden, entonces hay que volver a imprimirlos, más las personas que están detrás de eso. Implica mucho, realmente implica un gasto adicional que se puede ahorrar usando las herramientas tecnológicas adecuadas. Entonces, en Romance pasaron de ahorrar, de invertir $160,000 en todos esos costos operativos a simplemente la suscripción de Subsign, porque ya no tienen que enviarlo y demás, sino simplemente todos por WhatsApp. Además, todos los contratos de Romance se firman, el 95% de sus contratos se firman en menos de una hora, que eso también permite mucho la expansión, porque lo que antes se demoraban meses tal vez en enviar los documentos y demás, pues simplemente el contrato se firma en una hora y ya están listos para trabajar. En este momento, Romance tiene a través de Subsign 100,000 documentos enviados por mes y eso también ha permitido la expansión muy rápida y acelerada de la tienda de Romance. Entonces, en este momento están en 20 estados diferentes de Brasil y han expandido sus operaciones a otros países
3 países adicionales, como es Argentina, Chile, México, creo, y Uruguay, que está también ahí, gracias a Subsign. Entonces, es mucho más fácil, digamos que uno nunca pensaría la importancia de tener herramientas tecnológicas para la firma de contrato, pero cuando uno ya lo ve en números, en cuanto te ahorras en tiempo y en gastos, pues sí genera un cambio tremendo para los negocios. Súper, la experiencia de Romance. Aquí les quiero, digamos, resumir los beneficios más relevantes para nuestras empresas de empezar a eso, como a cambiar las experiencias legales de todos nuestros stakeholders, mejorarlas, hacerlas más fáciles, cercanas y entendibles. Entonces, lo primero es los servicios y productos centrados en el usuario final, que como les decía Vero, el tema del customer centricity es muy importante porque realmente va a ser que entendamos a quién le estamos hablando y cómo podemos generarle beneficios adicionales a los que les generamos con nuestros servicios y productos, hacer que se enamoren de nuestra empresa. Con esa empresa todo es muy fácil, con esa empresa todo es rápido, todo es sencillo, me siento a gusto. Cambia realmente la percepción de los usuarios. Lo segundo es la agilidad en el cierre de negocios, como decía Gaby, o sea, una negociación pasa mucho tiempo en el trámite o en el papeleo y realmente este tipo de acciones y pequeñas acciones hacen que el proceso sea más fácil. En el caso de Agrap, por ejemplo, encontramos que las negociaciones se pueden hacer mucho más fáciles porque el documento, el acercamiento al agricultor, la forma en la que se firma el contrato genera mucha más empatía y más confianza y ellos están dispuestos a cerrar el negocio más rápido. Entonces es un gran beneficio para las empresas. Lo tercero es la eficiencia y productividad al interior de la empresa porque hace todos los procesos más ágiles, mejores, se puede llegar a más clientes, no se tiene que pasar tanto tiempo en las cosas operativas, igual que con los recursos económicos que se reducen significativamente porque se ahorran muchos costos asociados a la operatividad. Lo quinto es que se genera mayor satisfacción por parte de los usuarios y los vemos más felices, más a gusto con el servicio. Y lo sexto es la seguridad en los procesos. Hay toda una trazabilidad y las herramientas tecnológicas aquí juegan un papel muy importante porque nos permiten tener, digamos, la constancia del documento firmado, tenerlo almacenado, tener el documento con toda la validez jurídica que se necesita. Entonces, digamos, es un conjunto de beneficios todos muy importantes que se logran con hacer pequeños cambios en nuestras empresas, que como vieron en nuestros ejemplos no son difíciles. Aquí pues aprovecho finalmente para invitarlos a hacer pruebas ustedes mismos, ¿cierto? Sean experimentales. Ustedes identifiquen cuáles son los procesos, cómo estamos haciendo esto, cómo le estamos llegando a este usuario, cómo estamos tratando a nuestros accionistas, inversionistas, etcétera, cómo está funcionando todo este tipo de experiencias y cómo puedo mejorarlas. Entonces, sean experimentales, céntrense en el usuario final, entiéndanlo bien, sean intencionales a la hora de hacer cambios pequeños que quieran realmente, que ustedes crean que pueden impactar y pruébenlos, porque como les decía Vero, hay que prototipar y probar, ¿cierto? Para ver cómo funciona, cómo lo sienten los clientes y bueno, es muy importante. Y no, entonces les damos un espacio para que hagan las preguntas, dudas. Por aquí estaba viendo que Laura Mulano nos escribió y nos está preguntando cuál es la mejor forma de experimentar o empezar, qué recomendaciones nos dan. Laura, yo creo que lo primero es el análisis de los procesos legales que llevas en tu empresa. Entonces, digamos, el tema de contratación o negociación, puedes analizar la forma en la que lo estás haciendo, definiendo muy bien esas etapas que estás viviendo con el usuario y las personas de tu empresa que interactúan, qué documentos, qué procesos, qué metodologías. Hazte cuenta lo primero que hicimos con don Julio, cómo está y cómo lo podemos mejorar, ¿sí? Y ahí te apoyas del Customer Centricity, del Legal Design y de la tecnología. Ahí yo quisiera complementar un poco ese tema y Laura, ahí
En ese punto que Vero te dice es muy importante, en la parte de analizar los procesos, es identificar esos procesos que tienen mayor como dolor, que tú ves, por ejemplo, que tienes varios servicios en la empresa y que hay varios que se mueven súper bien y hay uno como que más quedadito, o sea, no fluye como los demás, entonces empezar a preguntarse por qué no es tan rápida la negociación, qué es lo que está pasando y cuando entras a mirar con lupa, seguramente haya estado un Julio un poco desconfiado como por todo el proceso, o está una persona que realmente no tiene un nivel de escolaridad alto y no entiende muy bien las condiciones que le estás dando, porque finalmente eso se traduce en lentitud. Entonces muchas veces la lentitud te va a hacer como una ceñita. Sí, y en ese punto ahí que hablábamos mucho del usuario final, también pensemos en que en las empresas tenemos empleados, contratamos gente a quien le gustaría recibir también un contrato mucho más agradable, poderlo firmar electrónicamente, que el proceso sea súper amigable. Entonces lo podemos replicar en diferentes áreas o una empresa de arrendamiento, qué tan importante es el contrato que yo le presento a ese cliente y que sea agradable y fácil para la negociación. Así es. Por aquí, Carlos nos hace una pregunta, nos dice, yo soy profesor de Derecho en pregrado y me gustaría preguntarles cómo transmitir a los estudiantes de Derecho la importancia de involucrar el diseño y la tecnología. Sí, Qué bien, súper. Carlos, y qué bueno que tengas pues como esa iniciativa de transmitirles este conocimiento que yo creo que es relevante porque eh, es muy importante como la calidad de los documentos, la calidad jurídica y el fondo de lo que se está haciendo, pero eso no es incompatible con un lenguaje más fácil o más sencillo. Por ejemplo, un documento que sea atractivo a la vista. Entonces, yo creo que lo que podrías hacer es contarles un poco de cómo está cambiando y en dónde, ¿cierto? Algo así como unos casos de éxito que les mencionamos aquí para que ellos se hagan una idea. En Estados Unidos este tema está mucho más en auge que en otras partes del mundo. Ahí te recomendamos una profesora espectacular de Stanford que se llama Margaret Hagan, que es pionera en este tema. Y qué bueno que la veas porque tiene contenido muy chévere, entonces hace contratos en forma de cómics, incluso ya ha, digamos, participado un poco con iniciativas en la rama judicial, entonces hay demandas que tienen aplicación del legal design, hay contratos que son 100% visuales y ya no tienen ni siquiera texto. Entonces, muy chévere si puedes como hacer una pequeña investigación de estos temas y casos de éxito en otros países para que te aventures. Y otra forma que creo que también es muy importante es ponerles a probar, que te firmen un acuerdo de confidencialidad en clase, súper sencillo de clic, te podemos compartir para que lo hagas con tus estudiantes y lo firmen a través de Subsign y vean el beneficio, cuánto se demoraron, que te aseguro que vas a tener al curso con el contrato firmado en menos de 2 minutos. Sí. Entonces ese tipo de cosas les pueden ayudar. Yo, Carlos, ahí te respondo, yo no soy abogada, yo soy ingeniera de diseño y todo se resume en el usuario. Hay tendencias a nivel global y hoy en día el foco es el usuario. Sí, es el usuario, sus necesidades y hay que evolucionar en la forma en que transmitimos esos conocimientos que ustedes como abogados aprenden, ¿sí? Entonces, siempre entender qué es lo que ellos necesitan y ahí es donde entra el diseño y la tecnología como medio. Creo que Gaby ahí quería complementarnos. Sí, no, lo único que iba a decir también es el tema de la tecnología, que yo creo que muchas veces nos da un poco de miedo la tecnología porque es lo que no estamos acostumbrados a, pero una vez, y también con tus estudiantes, Carlos, cuando les puedas explicar que la tecnología es una herramienta y es una forma de agilizar las cosas y realmente digamos que cambiar el chip desde el principio es súper importante para que ellos entiendan que es igual de válido una firma en un papel físico que una firma electrónica en un mensaje de datos. Y entonces en ese sentido que la tecnología es una herramienta para los abogados en vez de luchar contra el cambio que estábamos viviendo.
Así es, así es. Eliel, también José Blanco preguntó sobre el legal design. José pregunta, ¿el legal design solo sirve para agilizar las actividades comerciales de una empresa o podría impactar también la forma de ver el derecho? José, yo creo que ambas. Realmente uno de los beneficios es agilizar el cierre de negocios y volver más eficientes las actividades de las empresas, pero yo creo que también es una forma de que los usuarios entiendan que el derecho no tiene que ser lejano ni complicado, que puede ser fácil y que se aventuren ellos mismos, porque ese es el objetivo, que sea tan fácil el documento que lo puedan leer ellos mismos, entender que están firmando y que, digamos, se sientan motivados a hacerlo y que no tengan que tener un abogado interpretándoles todo el tiempo qué significa ese contrato, si les conviene o no les conviene. Entonces yo creo que de cierta manera impacta mucho en la forma en la que los usuarios finales empiezan también a comprender el derecho.